En este video vamos a observar la clase del 7 de mayo del 2020, en la cual profundizamos un poco más en el tema de ángulos. Para comenzar, voy a hacer un breve repaso de lo que debemos hacer en la tarea que se dejó hace 8 días. Recuerden que aún la pueden entregar por el Classroom y si tienen dificultad para hacerlo por ese medio, lo pueden hacer, por favor, por medio de mi correo, que lo voy a anotar en este momento en la pantalla, adrisantarita@gmail.com. Muy bien. Entonces, en este primer punto, ustedes deben nombrar rectas, segmentos, ángulos que observen en estos gráficos. Por ejemplo, miremos el gráfico número 2. Voy a nombrar una recta. Ejemplo, quiero hablar de esta recta. La estoy señalando con más intensidad. Esa es la recta HK. ¿Cómo escribo? ¿Cómo la nombro? Simplemente hago el símbolo de recta y escribo las letras que la representan, en este caso HK. Esta es la recta HK. Y así nombrar todas las rectas en ambas gráficas. Quiero hablar del segmento HK. Recuerden, la diferencia entre segmento y recta es que el segmento tiene comienzo y tiene final, mientras que la recta es infinita. Entonces, ¿cuál es el segmento? ¿Cuál es el segmento HK? Entonces ya lo voy a mostrar. El segmento HK es este. ¿Listo? Ahora quiero hablar de un ángulo. Por ejemplo, voy a señalar el ángulo, este ángulo, quiero hablar de ese ángulo, quiero nombrarlo. Entonces recordemos, la manera de nombrarlo es ángulo HJI. Recuerden siempre la J, en este caso, el vértice siempre va en el centro de las tres letras. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, hablemos de la segunda parte de la tarea. Debemos nombrar rectas, paralelas, perpendiculares, bueno, según nos lo estén preguntando ahí. Entonces, por ejemplo, par de rectas paralelas. Recordemos, rectas paralelas son las que nunca se cortan. En el gráfico, por ejemplo, R es paralelo a P, ¿cierto? Porque ambas forman, miren, el mismo ángulo, están igual de inclinadas, ángulos de 90, por lo tanto, nunca se van a cortar. ¿Cómo digo que R y P son paralelas? Simplemente el símbolo de recta para R, eso es una manera, el símbolo de paralelismo y P como recta, ¿cierto? Listo. Dos rectas perpendiculares, recuerden, las que forman ángulos de 90, por ejemplo, R y Q. Entonces, la recta R es perpendicular a la recta Q. Muy bien. Por ejemplo, rectas secantes para el punto C. Son rectas que se cortan, que no son perpendiculares. Por ejemplo, miren, la recta roja y la recta verde forman un ángulo diferente a 90. Entonces, podemos decir simplemente que M secante es secante. M es secante a la recta I. Le pongo el simbolito ahí a M porque estoy hablando de rectas. Y dos rectas perpendiculares a R. Un ejemplo, R, la recta azul. Ya dimos uno, Q es perpendicular a R. Por ejemplo, I es perpendicular a R. Sería otro ejemplo, ¿cierto? I perpendicular a R. Muy bien. Ahora sí, aclarando esa partecita, entonces vamos a empezar a hablar de los ángulos un poco más. Resulta, niñas, que los ángulos hacen parte fundamental en la construcción de los objetos. Por ejemplo, en nuestro cuaderno, las esquinas de nuestro cuaderno forman ángulos de 90 grados. La pantalla del portátil puede formar diferentes ángulos. Podemos moverlo según nuestra necesidad de visión, ¿verdad? En la naturaleza encontramos ejemplos muy interesantes de ángulos. Los panales de las abejas tienen una forma especial, no por capricho de las abejitas, sino porque es la manera en que más se concentra, se puede guardar miel. Una silla, las paticas de la silla deben formar un ángulo especial para que no se caiga la persona, no se dañen en el momento en que la persona se sienta. Muy bien.
Entonces, los ángulos hacen parte fundamental de nuestro entorno. Muy bien. Recordemos las partes de un ángulo. Los elementos que necesitamos para hablar de ángulo. Entonces, el vértice, ¿cierto? Que es este puntico en el que se cortan las dos semirrectas que lo forman. El lado inicial tiene que ver con el sentido es cómo estamos nosotros midiendo, en qué sentido estamos mirando el ángulo. En este caso lo estamos mirando en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, en este sentido. Y el lado inicial es donde iniciamos la observación o la medición del ángulo y este sería el lado final. Recuerden que si un ángulo es medido, o sea, se toma en el sentido de las manecillas del reloj, es negativo, se dice que su medida es negativa, y si se toma en sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Muy bien. Ahora, recordemos entonces la definición de un ángulo. Recordemos, el ángulo, para comenzar, es como la porción de plano que queda ubicada entre dos semirrectas que tienen un punto común, ¿cierto? El punto común. En este caso estoy señalándolo, ¿cierto? Este sería el ángulo, lo estoy señalando positivo. Entonces, el ángulo es esta porción de plano, ¿sí? Que de alguna manera pudiésemos señalar. Es la porción de plano que queda dentro de esas dos semirrectas, ¿verdad? Y que tienen esas semirrectas un origen común llamado vértice. Para poderlo nombrar, entonces, recuerden, usamos uno de los puntos, estos dos puntos que son por donde pasan una de los lados, la semirrecta, esa semirrecta, y la otra semirrecta. Ejemplo, si esto es F, si esto es H y si esto es T, entonces decimos que este es el ángulo FHT. Muy bien. Ahora bien, hagamos el siguiente ejercicio. Quiero denotar ángulos de esa gráfica. Entonces, por ejemplo, el ángulo rojo, ¿cómo se denotaría? Fácil, entonces este ángulo, su vértice es B en el centro. F y A son puntos que están sobre las semirrectas que forman los lados. Entonces yo puedo decir que es el ángulo FBA. Los ángulos azules, entonces voy a decir que este ángulo, el primer ángulo azul, es el ángulo BCD, ¿cierto? Ángulo BCD, este sería el primer ángulo azul. Y miren que el segundo ángulo azul es un ángulo llano, ¿cierto? Tiene el medio giro, 180 grados. Ahorita hablamos de clasificación de ángulos según su medida. En este caso yo digo que es el ángulo EFA. Muy bien, el ángulo amarillo decimos que sería el ángulo EDA. Su vértice es D y el punto E y el punto A están sobre las semirrectas que forman los lados. ¿Listo? De esa manera. Y me falta el naranja. Entonces, este sería el ángulo DEA, vértice en E, ¿verdad? Muy bien, muy sencillo. Ok, entonces miremos acá. Demos ejemplos. Quiero que demos ejemplos de dos ángulos que tengan vértice en J. Entonces, todas nos vamos a ubicar en J. Pensémoslo, cada una, las niñas que están en este momento mirando el video, en clase varias participaron muy activas. Entonces, por ejemplo, este ángulo, ¿cierto? Lo voy a denotar aquí con color negrito. Entonces, miren, este es un ángulo cuyo vértice es J. Entonces, ¿cómo se nombra ese ángulo? Se nombraría como el ángulo AJE o EJA, ¿verdad? También. Listo, ese es uno de los ángulos. También, por ejemplo, yo podría hablar del ángulo, este ángulo también tiene vértice en J. ¿Cómo se denota ese ángulo? Ese sería el ángulo EJD, ¿verdad? EJD. Listo, muy bien. Ahora me están pidiendo un ángulo con lado inicial CH. Miremos, CH es una semirrecta. ¿Dónde está? Excelente, CH. Lado inicial, es decir que ahí comienza la medición, ¿cierto? Podría ser entonces este, miren. Ese con el lado final, estoy hablando de este ángulo. Estoy hablando de este con lado inicial, CH. Entonces este vendría a ser el ángulo HCB. ¿Listo?
O podríamos también hablar del ángulo, miremos acá, este ángulo. Corremos acá y dibujo acá. Entonces, si el lado inicial es CH, entonces sería de esta manera. Este sería el ángulo HCD. Muy bien, con lado inicial CH. Un ángulo, ahora me dicen, un ángulo con vértice en B. Perfecto, miremos, ¿dónde está B? Perfecto. Hay muchos, miren, voy a señalarlos. Por ejemplo, está este ángulo, perdón, voy a empezarlo desde acá. Este sería un ángulo, ¿verdad? Mírenlo, con vértice en B, pero también podría ser este que se forma y este que se forma acá. ¿Listo? Los voy a colocar a este el ángulo 1, a este el ángulo 2 y el ángulo 3. Entonces, nombrémoslos. El ángulo 1 es el ángulo AB, me faltó el símbolo de ángulo. El segundo ángulo vendría a ser el ángulo, muy bien, EBD. Y el tercero vendría a ser el ángulo DBC. Perfecto, muy bien. Ahora me preguntan, un ángulo con vértice en A, perfecto, y que uno de sus lados sea AE. AE, perfecto. Hay varias opciones, ¿verdad? Miren, miremoslas. Por ejemplo, está el ángulo que se forma con este lado, este y este. De igual manera ahorita, y que uno de sus lados sea ahí. Ah, perdón, sí, estoy acá, perdón, este. Este no, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, que uno de sus lados sea AE, está ese. También, bueno, lo voy a nombrar de una vez. Este sería el ángulo EAD, ¿verdad? Esta ahí me quedó feita. Bueno, ahora entonces también podría ser este. A es uno de sus lados. Perfecto. Este vendría a ser el ángulo EAC. O también yo podría hablar de este, niñas. Muy bien. Claro que sí. El ángulo EAB. ¿Listo? Y estoy respondiendo cada uno de los ítems que me han pedido. Y así podríamos hacer muchas preguntas de ese dibujo. Muy bien. Ahora entonces, avanzando en el estudio de los ángulos. Lo primero que quiero que recordemos es la clasificación de los ángulos según su medida. Recordemos que esto lo trabajamos en grado cuarto, quinto, si no estoy mal. Entonces, ángulos agudos, rectos, obtusos. Recordemos, muy sencillo, ángulos agudos son aquellos que su medida está entre 0 y 90. ¿Listo? Mayor que 0, menor que 90. Este símbolo significa eso, que el ángulo es mayor que 0 o menor que 90. Por ejemplo, un ángulo de 70 grados, un ángulo de 35 grados, etc. El ángulo de 90 es exclusivo para los ángulos rectos, es decir, los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados, ni 91 ni 89, tienen que medir 90. Los ángulos obtusos son los que miden entre 90 y 180, por ejemplo, 120 grados, ¿listo? Por ejemplo, 170 grados. Estos ángulos, su lado final queda en este espacio, entre 90 y 180. Voy a dar un ejemplo. Sin saber la medida, lo voy a nombrar acá. Entonces, permítanme, vuelvo y lo hago. Entonces acá, vértice, muy bien, ahora sí. Y voy a tomar, ese sería un ángulo obtuso, ¿verdad? Este. Lo estoy tomando positivo. El ángulo llano es el ángulo que mide 180, al igual que el recto es específico, su medida mide 180. El ángulo cóncavo es un ángulo que mide entre 180 y 360, o sea, si aquí tengo los 180, ¿verdad? Esto es un ángulo mayor a 180, mayor, pero menor que 360. El ángulo completo es de 360, giro completo, y el ángulo nulo, pues es el que mide 0 grados, ¿cierto? Que uno pensaría que es como un puntico, pero lo podemos definir como ángulo de 0 grados. ¿Listo? Muy bien. Ahora miremos otra clasificación. Resulta que hay dos formas de clasificar los ángulos según la suma de sus medidas.
¿Listo? El primero de ellos, la primera de esas clasificaciones es los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que su suma da 90 grados. Aquí tengo un gráfico. 65 más 25, revisemos. 65 más 25. 5 más 5, 10, va 1. 6 más 1, 7. 2, 9. Perfecto. Entonces, como la suma de sus medidas da 90, suma 90, los ángulos son complementarios. Entonces, yo aquí puedo decir que el ángulo ABE es complementario con el ángulo EBF. No hay un símbolo para esta definición, para ángulos complementarios. Siempre que dos ángulos sumen 90 grados, son ángulos complementarios. Ahora, cuando dos ángulos la suma de dos ángulos equivale a 180 grados, se llaman ángulos suplementarios. Miren, la suma de los dos ángulos es igual a 180, de la medida de los dos ángulos. Aquí tengo un ejemplo, ángulo de 40 más ángulo de 140. Revisemos, 140 más 40, 0, 4 y 4, 8 y 1. ¿Listo? 180. Entonces, para que dos ángulos sean suplementarios es porque la suma de sus ángulos es igual, la suma de la medida de sus ángulos es igual a 180. Muy bien. Siguiente. La clasificación según su posición relativa, es decir, según la ubicación que tengan uno respecto del otro, hay una clasificación. La primera es muy sencilla, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Ya voy a leer la definición, pero miren que es más fácil verlo con dibujito, es muy sencilla. Acá voy a hablar del ángulo rojo y del otro ángulo rojo. Cuando se cortan dos rectas en un punto, ¿cierto? Esas dos me forman aberturas, 4 aberturas, ¿cierto? Resulta que aquellas que están una frente a la otra se llaman ángulos opuestos por el vértice. En este caso, miren, el ángulo A es opuesto con el ángulo C. Y lo escribo, tendría que escribirlo, ángulo A opuesto a por el vértice con el ángulo C. Y de igual manera el ángulo B y el ángulo D son opuestos por el vértice. Es decir, siempre que dos rectas se corten, necesariamente se me van a formar dos pares de ángulos opuestos por el vértice. En una definición más formal se dice que dos ángulos son opuestos por el vértice si los lados opuestos entre sí se cruzan, forman dos líneas rectas. Me explico. Entonces, lo que me dice la definición es, pensemos en este lado del ángulo D. Miren que, la voy a hacer en otro color para que se vea mejor. Por ejemplo, en rojito. Estoy hablando de este lado del ángulo D. Y miren que si extiendo ese lado, se me forma el lado del ángulo B. Y de igual manera, si hago con este, entonces acá tengo este lado del ángulo D. Si yo extiendo esa recta, se me forma el lado del ángulo B. Entonces miren que la extensión de un lado forma el lado del otro ángulo, la extensión de este lado me forma el lado del otro ángulo. Esa es la definición geométrica. ¿Listo? Pero como les digo, verlo en dibujitos es mucho más sencillo. En este caso, por ejemplo, el ángulo APC, estoy hablando de este ángulo, ¿verdad? Es opuesto con el vértice con el ángulo de PB, ¿verdad? Exacto. Estos dos son opuestos por el vértice. Muy bien. Vamos a mirar acá. ADP, el ángulo APD, que es este, sería opuesto con CPB. Muy bien, CPB. Listo, muy bien. Ahora, siguiente clasificación. Ángulos consecutivos. Como su nombre lo indica, consecutivo es como el que sigue. Entonces, esos ángulos son muy sencillos de visualizar. Miremoslos aquí, mira, uno seguidito del otro. ¿Cómo se definen en geometría? Muy fácil. Son ángulos que comparten el vértice, miren, estos dos ángulos tienen el mismo vértice y además comparten un lado o tienen un lado común. ¿Listo? Miren acá, este sería el lado común del ángulo A y ángulo B. Entonces dice que A y B son ángulos consecutivos. En este caso, por ejemplo, el ángulo AOB, ¿cierto? Es decir, este
es consecutivo con el ángulo, miremos, con el ángulo BOC, ¿verdad? Miren, estos dos son consecutivos. Ahora, me están diciendo, ojo, el ángulo AOC, miremos, AOC, es decir, todo este, ¿cierto? Todo este ángulo es consecutivo con, demos un ejemplo, podría ser este pequeñito, digamos de menor tamaño, o podría ser el siguiente. Entonces, ese que sigue sería el ángulo COD. Listo, muy bien. Ahora, me dicen, el ángulo COD con quién es consecutivo, ya voy a mirar. El ángulo COD, es decir, este, es consecutivo con, hay dos opciones, ¿verdad? El que está a este ladito, o podría ser este también. Si tomo este, pues sería el ángulo DOE. Pregunto, ¿será que el ángulo BOD, ojo, lo estoy estableciendo como una pregunta, esto lo estoy preguntando, ¿falso o verdadero? El ángulo BOD, miremos, el ángulo BOD, es decir, que estoy hablando de este, ¿verdad? Ángulo BOD, es consecutivo, ojo, con el ángulo AOB, AOB, claro que sí, ¿verdad? Estos dos AOB son consecutivos, ¿cierto? Muy bien, entonces esa es una afirmación verdadera. Muy bien. Y por último, los ángulos adyacentes. Es muy sencilla. Los ángulos adyacentes, perdón, quiero mirar algo. Así, sí es la última definición. Los ángulos adyacentes cumplen varias cosas. Primero, comparten un vértice. ¿Listo? Voy a tomar acá. Mira, comparten un vértice. Comparten un lado. Hasta ahí podríamos entonces, ¿cierto? Hablar de lo que dijimos ahorita, de los ángulos consecutivos, ¿verdad? Entonces, son consecutivos. Pero ojo, cumplen una condición adicional. Y es que el lado de uno, en este caso de este ángulo D, al extenderlo forma el otro lado del otro ángulo, el lado faltante. ¿Qué significa? Que forman un ángulo de 180 grados, dicho de una manera más fácil. Es decir, que los ángulos adyacentes tienen que ser, consecutivos, ¿cierto? Tienen que ser consecutivos. Y además la suma debe formar 180, pero es que ya nosotros dijimos que significan ángulos que sumen 180. Tienen que ser ángulos suplementarios, sí, muy bien. Entonces, tienen que sumar 180 y por lo tanto, tienen que ser, perdón acá, suplementarios, ¿listo? Que sumen 180. ¿Listo? Entonces, visualmente tenemos ángulos consecutivos y la suma de los dos forman el ángulo llano. En este caso digo que el ángulo AFC es adyacente con el ángulo CFB. ¿Listo? Son muy sencillas las definiciones. Voy a retomarlas hasta ahí. Entonces, miremos acá. Entonces, primero dijimos que recordamos los ángulos según su medida. ¿Listo? Recordamos los ángulos según la suma de sus ángulos, de la medida de sus ángulos. Si son complementarios, suman 90, si son suplementarios, suman 180. Y por último, según su posición relativa, opuestos por el vértice, consecutivos y adyacentes. Muy bien. Las invito, señoritas, a que nuevamente revisen todo el video hasta este paso y por favor copien en su cuaderno las diferentes definiciones que se presentan. Estas definiciones son muy importantes porque las necesitamos en muchos otros temas de geometría. Entonces, las invito a que después de que revisen todo el video, por favor, vuelvan y copien las diferentes definiciones en el cuaderno. Voy a explicar entonces la tarea. En la tarea que vamos a hacer, la vamos a entregar dentro de 15 días en el Classroom. Va a quedar la fecha específicamente
Hoy estamos a 7, es decir, para el día 21 de mayo. 15 días para que la resuelvan. Les pido el favor que coloquen enunciados en su cuaderno. Recuerden, por favor, siempre colocar su nombre. He tenido inconvenientes al revisar tareas. Su nombre, el curso, por favor, y su fecha. ¿Listo? Y por favor, copiar los enunciados. Dados los ángulos alfa y beta, se leen estas letras, responde. Hay que copiar. A, escribimos. Si alfa es igual a 58 y beta es igual a 22 grados, ¿son alfa y beta complementarios? Entonces, como ustedes muy juiciosas han copiado sus definiciones y las van aprendiendo, revisen qué significa que sean complementarios, que suman 90 o que suman 180. Pues lo vamos a revisar y decimos, sí, es verdadero porque suman tanto o es falso por tal razón. ¿Listo? Tratemos al máximo de justificar las respuestas. La segunda parte de la tarea. En este gráfico les piden determinar diferentes cositas. Hagamos un ejemplo rápido. Un ángulo adyacente al ángulo BOC. Ah, pero ¿qué es un ángulo adyacente? Entonces nos devolvemos. Ángulo BOC sería este. Dos ángulos son adyacentes si son consecutivos y si su suma equivale a 180, ¿cierto? O que el lado de este ángulo al extenderlo forme el otro. Es decir, que acá teníamos que el ángulo adyacente a este vendría a ser este, ¿verdad? Bueno, pues entonces ángulo BOC es adyacente con el ángulo COE y así dar las respuestas que les están pidiendo. Las escribimos. Entonces, ángulo BOC es adyacente, ¿cierto? Al ángulo, entonces dijimos COE. ¿Listo? Repito, enunciados, respuestas, gráficos, nombre, grado, todo para que nos quede la tareita bien ordenada. Las niñas pueden trabajar en el cuaderno para más facilidad. O si quieren trabajar en un blog, está perfecto. Lo importante es que les quede guardadito ese taller por si más adelante lo necesitamos. Muy bien. Ahora, y por último, la tercera parte. Es lo mismo, van a mirar este gráfico y van a contestar lo que ahí les piden. Por ejemplo, 5 pares de ángulos que tengan la misma medida. Recuerden, por ejemplo, este ángulo es de 90. Miremos qué otro ángulo mide 90. Este ángulo, señoritas, y este mide lo mismo. Tienen la misma medida, la misma abertura, ¿cierto? Ángulos opuestos por el vértice. Bueno, ustedes pueden mirar. Esto es entonces, señoritas, lo que debemos tener de tarea máximo para dentro de 15 días. En nuestra sección de hoy en 8, es decir, del 14 de mayo, vamos a resolver dudas, bueno, y aclarar otras cositas frente a la tarea. Entonces, nos vemos el jueves 14 de mayo, por favor. Recuerden el link, yo lo he copiado, si alguien no lo tiene, por favor, para ingresar a la clase. Si quieren ingresar a la clase, siempre los jueves a las 7 a.m. nos vemos en Zoom. ¿Listo? Y por favor, estar pendiente de las actividades. Nuevamente mi correo, por si alguien tiene alguna inquietud, mi correo es adrisantarrita@gmail.com. Muchas gracias y espero que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto.